Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Anderson Córdoba. Soy consultor de cumplimiento normativo en salud de la empresa Innovasoft Colombia. El día de hoy me acompaña el experto en tecnología de salud, el ingeniero Francisco Cifuentes. El objetivo de organizar este webinar, esta presentación, esta charla, es que ustedes se vayan con un objetivo claro: tener la trazabilidad completa de la metodología que hay que tener en cuenta para cumplir los procesos normativos de interoperabilidad con la resolución 1888. Sin tecnicismos complicados, sin rodeos, la idea de la metodología es que sepan al finalizar esta reunión qué es lo que hay que saber y hacer de la resolución 1888. Antes de iniciar, quiero dejarles claros dos puntos sumamente importantes. El primero es que esta reunión la estamos grabando. Al finalizar la vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes para que la puedan socializar con el resto de sus equipos. Y la segunda es que habilitamos un botón de preguntas e inquietudes. Nuestro moderador Car Oviedo estará muy atento a contestarlas en línea en tiempo real para que ninguna información quede desligada de los procesos que vamos a llevar a cabo. Como lo mencionaba en un principio, me acompaña directamente en esta reunión el experto en tecnología de salud, el ingeniero Francisco Cifuentes. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Anderson, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo y muy bien, gracias por preguntar. La idea en este webinar es pues dar muchos detalles, indicar la información más precisa y más puntual pues respecto a todo este marco normativo. Excelente, y así vamos a realizarlo. ¿Qué vamos a verificar el día de hoy en cuanto a la agenda? Darles, por supuesto, la bienvenida. Voy a brindarles todo el contexto del proceso que se debe tener en cuenta para el cumplimiento normativo de la resolución, todo el contexto que nos atañe en cuanto a la metodología en salud. Vamos a verificar algunos puntos relacionados a los marcos normativos que nos atañen respecto a esta resolución. A su vez, el ingeniero Francisco, que aquí nos acompaña, va a darnos los detalles técnicos que relacionan la información de la resolución 1888 en nuestra plataforma y Sisma Web. Un punto sumamente importante que también vamos a tocar en esta presentación, en esta charla, es la ruta de habilitación que todos ustedes mediante su entidad de salud deben tener en cuenta para ejecutarla. A su vez, vamos a corroborar cómo desde nuestra plataforma, desde nuestro ecosistema iSysman Web, podemos gestionar el proceso de habilitación y la gestión de la ruta para obtener el RDA, el resumen de la historia clínica relacionada a la resolución. Y por último, como lo mencionaba, pues vamos a tener un espacio de preguntas, dudas o inquietudes de resolución, dado el caso a lo largo de la presentación hayan quedado con alguna inquietud. Entonces, nada, sin más ni más, voy a iniciar a dar el contexto general directamente del proceso. Voy a dividirlo en dos aspectos: interoperabilidad e interoperabilidad en salud. Para el primer punto, interoperabilidad la conocemos como la conexión entre sistemas de diversos sectores, el cual permite trabajar e identificar la información automatizada en cuanto a seguridad y efectividad. Esto lo evidenciamos en diversos sectores: el educativo, en el sector comercial, y el más completo, el más avanzado, lo vemos el proceso de interoperabilidad en el marco bancario. Todas estas actualizaciones que ha hecho el campo de bancos en cuanto a el traslado de transferencias interbancarias que permiten que nuestro dinero llegue en tiempo real, independientemente del banco, a través de las llaves o los procesos establecidos por los bancos, es el proceso de interoperabilidad más completo que tenemos actualmente a nivel nacional. Eso en cuanto a este sector. ¿Cómo lo podríamos aplicar directamente al sector de salud, que es el que nos atañe en el momento vigente? Quiero que piensen por un momento en alguna metodología o en algún aspecto que han vivido o que han visto de un paciente que llega a una entidad de salud por urgencias. Si bien está consciente, se siente angustiado, y que al momento que le vayan a realizar una atención, el médico de turno en su momento no sepa qué antecedentes tiene ese paciente, no sepa qué medicamentos debe gestionarle, no sepa qué alergias o patologías tiene ese paciente, porque los sistemas en los cuales anteriormente ha sido atendido ese paciente no están conectados. La idea del Ministerio de Salud es quitar esta barrera, quitar esta problemática que la vivimos a nivel nacional.
Es por ello que se establece el proceso de interoperabilidad en salud para todos los relacionados en el ámbito de la salud a nivel nacional. Más allá de esta explicación, quiero brindar una explicación globalizada de novedades que nos hemos encontrado como proveedores electrónicos a nivel nacional en la metodología con las entidades de salud. Los aspectos más importantes son novedades técnicas, novedades operativas y novedades regulatorias. En cuanto a lo técnico, hemos evidenciado que muchas entidades de salud, EPS y IPS, se han desvinculado de los procesos en cuanto a lo normativo. No saben o no tienen un equipo técnico robusto de infraestructura que lo lleve a cumplir el proceso normativo de manera regular. Esto se pasa a los procesos operativos. Las áreas comerciales de las entidades de salud, las áreas asistenciales, las áreas de facturación se ven afectadas porque las entidades de salud no cumplen con los procesos normativos y nos da paso al tercer aspecto, que es el regulatorio. Las entidades de salud hemos evidenciado que muchas veces no están en línea cuando el ministerio saca una nueva normativa y simplemente se dan cuenta al momento de que les llega una auditoría, hacerles una multa o hacerles el cierre de la misma entidad. Entonces, estos son los factores importantes que debemos tener en cuenta para que nuestras entidades de salud cumplan con todos los procesos establecidos. A su vez, hemos evidenciado en estos 15 años que llevamos en el mercado que esto impacta de principio a fin, desde el alto mando hasta la persona de recepción, en la metodología de las organizaciones. El personal médico con las historias clínicas desconectadas, el área de facturación con glosas, con inconvenientes en los procesos de cobranza directamente a los clientes y a su vez el equipo de tecnología que no puede establecer los procesos adecuados porque no tienen la infraestructura o el material humano para llevarlo a cabo de manera adecuada. Dentro de estos procesos, hay 4 errores establecidos a nivel organizacional que impiden estos procesos, estos ítems. Sistemas aislados, datos sin estructuras, falta de liderazgo en la gestión digital de la información y cumplimiento reactivo. Dentro del primer aspecto, los datos aislados hemos evidenciado que si bien algunas entidades de salud tienen software en los cuales pueden llevar sus procesos, muchas veces tienen varios software desconectados, unos para sus procesos comerciales, otros para sus procesos de facturación, otros para sus procesos de asistencia técnica en cuanto a los pacientes, y al no tener conectada toda esta información, se genera un desorden establecido que después pasa factura. Los datos sin estructura, muchas veces, como lo comentaba, si bien tienen un software, lo tienen a medias, porque llevan o procesos en papel o procesos en Excel, que en algún momento se pierde como tal la trazabilidad y es un completo desastre. La falta de liderazgo en cuanto a los procesos digitales es establecido por lo mismo. El avance tecnológico llega a obligar a las entidades de salud a avanzar directamente en esos procesos. Si bien entidades pequeñas o incluso profesionales que no tienen la cantidad de dinero para invertir en procesos digitales, pues hemos evidenciado que con los avances de la inteligencia artificial se pueden llevar a cabo de manera adecuada y pues el respaldo que brindamos nosotros como proveedores electrónicos en esa metodología está completamente garantizado. Y el último error crítico que les queremos plasmar el día de hoy es el cumplimiento normativo reactivo. Como les mencionaba anteriormente, muchas entidades de salud ni siquiera sabían de esta resolución, ni siquiera sabían que entró en vigencia hace un lapso de tiempo que ya se los vamos a mencionar de manera detallada y simplemente se dan cuenta cuando tocan a la puerta por parte de una auditoría de secretaría, verifican por los procesos que llevan actualmente que no están gestionándolo y esto ocasiona anotaciones dentro de la entidad, multas económicas bastante amplias e inclusive el cierre total de la entidad de salud. Entonces, la idea del día de hoy es mostrarles cómo desde la plataforma, de manera técnica y de manera precisa, cómo establecemos los procesos normativos para brindarles un respaldo completo en todo el proceso que deben llevar a cabo. Un punto importante que hay que tener en cuenta es el ecosistema que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Doy un ejemplo puntual de la normativa vigente de la resolución 1888. Hagamos de cuenta que a mí me hacen una intervención médica por algún proceso en la ciudad de Bogotá el día de hoy. Me hacen todo el proceso y por X o Y motivo, quizás por negocios, tengo que viajar en 2 semanas a la ciudad de Barranquilla. Viajo a mi proceso en la ciudad de Barranquilla y lamentablemente me ocurre una novedad médica estando en Barranquilla. Ese médico en Barranquilla, lamentablemente, como lo decía,
hace un instante, no tienen la información de qué me realizaron en la ciudad de Bogotá, qué medicamentos me asignaron, si soy alérgico o no a algún medicamento o alguna sustancia, no tienen la información de mis antecedentes y tiene que volver a repetir todo el proceso, ocasionando en algunas ocasiones que por falta de tiempo en esos procesos, pues me ocurra algo. Esto sucede con un ejemplo aislado, pero pues en la vida real lo hemos evidenciado. Entonces, la metodología del Ministerio de Salud es quitar esa barrera, que todos los sistemas, clínicas, hospitales, IPS, CPS tengan la información en conjunto de las atenciones que realizan a los pacientes, independientemente el lugar o el software en el cual hayan realizado los procesos directamente de atención. Sintetizando la información, no es que nosotros establezcamos no, este proceso así porque sí. Esto viene relacionado pues a unos estándares de cumplimiento normativo por parte del Ministerio de Salud. Viene específicamente desde el año 1999 con la resolución 1995. Allá se estableció que las atenciones hacia los pacientes deben quedar establecidos sobre un documento. Ese documento va a ser llamado en su momento historia clínica, un documento oficial que de parte de los médicos puede durar esa consulta, esa atención 10, 15, 20, 25, 30 minutos, pero esa atención de ese lapso de tiempo debe estar custodiada por 15 o 20 años incluso y resguardada. Como lo comentaba, es un documento oficial. Eso establecido desde 1999. Posteriormente, en el 2020 se estableció esa historia clínica, pero de manera electrónica, para que las entidades de salud, los profesionales que realizaban esta respectiva atención, no lo manejaran en papel, no lo manejaran en físico, sino de manera electrónica, con la ley 2015. Un año después se estableció la resolución 866, que estableció el conjunto de datos específico que debía tener la historia clínica electrónica para todas las entidades directamente de salud, estableciendo los antecedentes, estableciendo las patologías, estableciendo las alergias, estableciendo el motivo de la consulta. Todo debía ir de manera estructurada en la historia clínica. El año pasado, en el mes de septiembre, el Ministerio de Salud volvió a establecer una resolución relacionada a los aspectos que se deben tener en cuenta para conectar a nivel nacional estas historias clínicas. Lo establecieron a través de la resolución 1888. Ahí técnicamente, que ya pues nuevamente bueno, no nos lo va a explicar el ingeniero Francisco, se establecieron los parámetros que se deben tener en cuenta para cumplir con esta resolución. Eso se estableció, como les comentaba, en el mes de septiembre. La idea era que a partir del mes de octubre se establecieran 6 meses para que las entidades de salud, a través de sus proveedores electrónicos como Innovasoft, a través de su plataforma y Sisma Web, dieran el cumplimiento a este proceso. En el mes de abril, específicamente el 15 de abril del 2026, se debe dar cumplimiento obligatorio a la metodología del cumplimiento de la resolución 1888. Equipo, con este contexto queremos pues dar paso a la metodología técnica que se debe tener en cuenta para cumplir con este proceso normativo. Ya sabemos qué es interoperabilidad, ya sabemos qué es interoperabilidad en salud, sabemos cómo se rige a través del cumplimiento normativo y vamos a verificar de manera técnica cómo se ejecuta, que es lo pues verdaderamente importante. Entonces a continuación le doy paso al ingeniero Francisco para que nos explique de manera detallada la metodología que debemos tener en cuenta para dar cumplimiento a los procesos que vamos a llevar a cabo. Ingeniero. Claro que sí, Anderson, reiterando, muy buenas tardes para todos. Gracias por participar en este espacio y gracias por ese tan valioso análisis, pues digamos que a la resolución hasta la fecha actual y pues los cambios que nos ha implementado el ministerio en cuanto al tratamiento de datos. Antes de pronto a dar detalles más específicos de cómo es este proceso y qué interacciones tiene, realmente quisiera rescatar y que pues que quede muy claro ciertos acrónimos que pues nosotros estamos dando ya por decantados. En este caso, iniciando por el RDA. El RDA es el resumen digital de atención. ¿Sí? Esto quiere decir que no es toda la historia clínica o no es todo el consolidado de la información que se almacenó pues, por parte del paciente en la atención clínica realizada. Básicamente, ¿qué es? Es un pasaporte de salud digital, lo que nos comentaba ahorita Anderson. Si se necesita continuar una atención, que pues la información se pueda consultar tanto desde Barranquilla como desde Bogotá para pues continuar con el mismo tratamiento, ¿sí? Es importante tener esto muy presente.
Este proceso se genera de manera autónoma, no es una funcionalidad adicional que tenga que hacer el médico, no es un proceso adicional que se deba ejecutar durante el proceso de la misma atención, no. Simplemente es el conglomerado de ciertos datos o, bueno, datos específicos que viajarán como resumen digital de atención, ¿sí? Entonces, en Icisma Web lo que hacemos es consolidar esa información en las atenciones realizadas pues, en los pacientes y luego lo que hacemos es transformarlo o digamos que decantarlo al motor de extracción FHIR. Esto lo detallaremos con un poco más de claridad. Luego, digamos que después de consolidar esta información a través de este motor, generamos el resumen digital de la atención. Es importante aclarar que a qué actores aplica directamente. Conocemos que aplica a IPS públicas y privadas, profesionales independientes y a sectores pues como lo es la EPS y las IPS como tal, ¿sí? El sector de la salud ocupacional es un nicho que no está muy bien definido por parte del ministerio. ¿Por qué? Porque se entiende que en algunas ocasiones estas consultas para pues contrataciones directamente laborales o continuidad laboral, en algunas ocasiones son privadas, ¿sí? Las manejan las propias empresas en algunas ocasiones o las IPS se reservan el derecho de estos datos. Por este motivo, el ministerio aún no ha, digamos que, otorgado las herramientas específicas por las cuales pues se realice el envío de esta información, ¿sí? Entonces, digamos que el sector de salud ocupacional en este orden de ideas aún no contempla correctamente pues cuáles son los esquemas ni los parámetros específicos que se necesitan enviar para pues el resumen digital de la atención. Ingeniero, sería bueno que pudiéramos establecer, si bien no se envían todos los detalles de la historia clínica, verificar pues, qué datos se envía, qué parámetros hay que tener en cuenta. Claro que sí, digamos que por cada resumen digital de atención, o bueno, en este caso vamos a sintetizar un poco más la información. Contamos con cuatro, o bueno, el ministerio nos otorgó cuatro tipos de resumen digital de atención. El de paciente, el de consulta externa, el de hospitalización y el de urgencias. El de paciente, que pues digamos que es el más genérico en palabras un poco más sencillas, es el que contiene los antecedentes básicos del paciente, las alergias crónicas y pues digamos que es el resumen de atención del propio paciente, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? Tenemos medicamentos, intolerancias, antecedentes familiares. Digamos que este es el contexto general de qué es lo que puede llegar a tener el resumen digital de atención al paciente. Lo digo en cuanto a general, refiriéndome a la atención clínica propia, porque pues digamos que dentro del apartado que lleva la información hay datos muchísimo más específicos que pues ya hacen parte de la estructura que solicita el ministerio. Básicamente esta es la voz del paciente dentro pues del sistema interoperable. ¿Sí? El RDA de consulta externa, pues digamos que ya se enviaría o se haría realmente válido cuando se haga el cierre de la consulta ambulatoria. Tenemos como datos principales el diagnóstico, pues el CIE-10 o el CIE-11. Como digamos que por ahora el Ministerio de Salud no ha implementado estrictas medidas para, pues digamos que el seguimiento a la CIE-11 está pues en ese limbo entre la CIE-10 y la CIE-11. No hay ningún inconveniente entre cuáles códigos se deban enviar. Sin embargo, por sugerencia, lo ideal es utilizar pues la que está vigente actualmente y la que se considera como uso constante, que es la CIE-10. Además de eso, pues el plan de manejo, la formulación y pues lo que les comentaba, el cierre ambulatorio. Esto correspondería al de consulta externa. Al RDA de hospitalización, entonces tenemos lo que son los diagnósticos confirmados, pues durante la estancia, durante lo que duró el paciente hospitalizado directamente. Procedimientos realizados codificados con el código CUPS. No podemos indicar simplemente que se le realizó un procedimiento, pero no especificar exactamente cuál es el código único de procedimiento en salud que corresponde a esa atención realizada. Prescripciones con las cuales se egresa, con las cuales se le da salida directamente al paciente y una vez se tenga toda esta información, el RDA se deberá enviar cuando se realice el alta médica del paciente. ¿Sí? Para el RDA de urgencias, este es un tránsito un poco más rápido. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta que el RDA de urgencias es el resumen de un triage, de una epicrisis, ¿sí? Entonces, donde se tiene como este consolidado de la información de cómo llegó el paciente a la sala de urgencias y si tiene que ser remitido hacia otro apartado, hacia un hospital o hacia
digamos que un lugar donde se le brinde una atención un poco más a detalle, ¿sí? Esta información debe estar con la disponibilidad inmediata, pues por el mismo factor. En el momento en que se le realice el triage, pues se debe consolidar toda la información. Pues, ¿qué información se le debe asignar? La epicrisis, la condición de egreso, el destino del paciente, pues hacia dónde será remitido y pues ya una vez se tenga esta información, se le dará el alta y la derivación hacia donde deba ser remitido. Estos son como todos los datos correspondientes a cada uno de los RDA que, pues, con los que nos cuenta el ministerio. Para, digamos que en cuanto a tiempos, o hablando directamente de los tiempos implementados por la norma, tenemos la fecha de la publicación de la norma. La fecha de esta publicación fue el 15 de octubre, pues, del 2025, tal cual como nos lo indicaba Anderson. Y la obligatoriedad, o a partir desde cuándo debe de regir, pues es desde el 15 de abril del 2026. ¿En qué riesgos incluye? Bueno, incurriría una IPS en caso de que no esté en este proceso, porque aquí debo aclarar lo siguiente. No, el ministerio no está, digamos que como castigando, o no está implementando ciertas sanciones, no por no tenerlo, sino por no estar en el proceso. Algo que les quiero indicar es que lo más importante en este momento es actuar, ¿sí? Es que pues se pueda demostrar que se está haciendo el proceso de interoperabilidad. Ya detallaremos un poco más adelante en el proceso de implementación qué ítems específicos son los que cuentan como, pues digamos que avances durante este proceso, ¿sí? Entonces, retomando un poco los riesgos en el incumplimiento es que pues la Superintendencia Nacional de la Salud pueda, lo que nos comentaba Anderson, pueda sancionar la IPS o en algunas ocasiones lo pueda cerrar. Actualmente, ISISMA Web ya tiene consolidadas ciertas modificaciones en el sistema para que pues demos paso a esa apertura y envío de los RDA, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente, ingeniero. Digamos que ya tenemos un contexto muchísimo más puntual de la metodología que debemos tener en cuenta para este cumplimiento. Si bien pues muchas de las personas que nos escuchan en este momento no tienen un concepto tan técnico, sí me gustaría que pudiéramos abordar un poquito más al detalle eh, esos conceptos que emitió el Ministerio para establecer los procesos de la resolución 1888. Eso con el fin de que, bueno, los ingenieros, el equipo de infraestructura de las entidades de salud que nos acompañan tengan un poquito más de contexto de la metodología que vamos a ejecutar o estamos ejecutando directamente en ISISMA Web. Y no solamente para el equipo de tecnología, Anderson, es probable que para los mismos administradores de las IPS, los gerentes de las IPS, llegue una auditoría y pues les estén hablando en términos un poco técnicos, muy enfocados directamente a la resolución, que pues de pronto no tendrán el contexto total, ¿sí? Es HL7 FHIRR4. Básicamente esta es una nomenclatura de cómo se están tratando y cómo se están manipulando los datos. ¿Sí? Entonces lo vamos a segmentar en tres grandes partes. Tenemos los lenguajes locales. Los lenguajes locales básicamente es como cada aplicación, como la metodología en cómo se están almacenando los datos. ¿Sí? Básicamente el aplicativo de cada IPS. En nuestro caso, ISISMA Web, ¿cierto? Luego pasamos al motor HL7. ¿Qué es HL7? HL7 significa Health Level 7. Básicamente es el organismo internacional que pues durante décadas estableció reglas específicas de cómo se deben enviar los datos en salud. ¿Sí? Es como a nivel general y a nivel internacional quien dictaminó las reglas de juego. Luego tenemos el FHIR. FHIR significa Fast Healthcare Interoperability Resource. ¿Qué significa esto? Básicamente es el estándar por el cual Colombia pues está rigiendo. Sí, es como la nomenclatura y pues la organización como estamos tratando los datos. ¿Sí? Y luego el R4 es la versión. Sí, hay que tener presente que como los sistemas de información, los protocolos de seguridad van, digamos que diariamente se van actualizando, se van encontrando nuevas metodologías digamos que con la integración de la IA hemos encontrado múltiples escenarios en los que pues tenemos que actualizar constantemente nuestros sistemas. Entonces, la versión R4 es la que nos solicita el ministerio pues para cumplir con el protocolo de seguridad y de envío de información.
Además de, digamos que estos ítems específicos en cuanto a, bueno, cuáles son los protocolos y bajo qué reglas se están enviando los datos, tenemos todo un flujo, digamos, para enviar estos datos. Inicialmente, y digamos que para llevarlo a un contexto actual, el médico puede realizar su atención, ¿sí? Como lo hace, como lo está haciendo actualmente. No hay nada que lo modifique. De hecho, durante el proceso de integración del RDA no hay nada que se modifique durante la interacción propia del médico. Sí, ¿por qué? Porque como se mencionaba anteriormente, eso es un proceso que va completamente implícito dentro de la atención médica. Quiere decir que el médico únicamente se va a dedicar, pues digamos que a atender al paciente, a estar seleccionando los antecedentes, a estar haciendo el diligenciamiento de la atención clínica. ¿Sí? Una vez se finaliza esta primera capa, pasamos a la segunda iteración o a este segundo paso en el flujo, que es esa transformación de los datos. Como les comentaba, pues el motor en Sysma Web lo que hace básicamente o acoplándonos a ese motor, lo que hacemos es extraer la información específica para generar esos RDA. ¿Sí? Una vez tenemos esas estructuras, la tenemos validada, digamos que con reglas internas para pues cumplir ante el ministerio, realizamos la validación de unas llaves de autentificación vía OAuth 2. Esto de OAuth 2 básicamente es las metodologías de autenticación que tiene Microsoft y que implementó el ministerio, pues por dar un poco más de garantías de que la seguridad en cuanto al tratamiento de datos se está haciendo pues de la más alta calidad. ¿Sí? Estos datos se encriptan y luego pues se envían por API al Ministerio de Salud. Esto de API básicamente es un canal, es un puente de comunicación que nos permite enviar, digamos que esa información no directamente al ministerio, sino pasar por una API que nos valida, nos identifica las credenciales y luego pues vamos a la tercera capa, que es el almacenamiento en el Ministerio de Salud. ¿Sí? El Ministerio de Salud lo que tendrá es un servidor de interoperabilidad, el cual recibirá los datos, validará ante RETUS y ante REPS de que pues las credenciales de la IPS estén correctas y que la información de los médicos, de los pacientes sea correcta y emitirá el código vida. El código vida básicamente es el identificador único del RDA. Ejemplificando un poco con un contexto que tal vez todos manejen, es en facturación electrónica tenemos algo que se llama el CUFE. El CUFE es el código único de la facturación electrónica. Cuando nosotros tenemos el CUFE, automáticamente damos por sentado de que la factura ya se emitió ante la DIAN y que ese código único ya pues está registrado ante la DIAN para la factura electrónica. En este caso, el código vida corresponde de la misma manera. Entonces será el índice que guardará pues este RDA. Este mismo índice pues se utilizará para también consultar pues, los diferentes RDA que pueda llegar a tener un paciente o relacionar con el número de cédula que RDAs tenga el paciente. Una consulta que me surge, ingeniero, es si bien todas las entidades profesionales deben enviar este resumen, ¿cómo hace el ministerio para identificar de qué profesional o de qué entidad, de qué IPS es el resumen de la historia clínica que estamos enviando? Sí, si tenemos en cuenta que, pues digamos que interoperabilidad es el conglomerado de todas las atenciones clínicas que reciban todos los pacientes, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia realmente van a ser las credenciales. Como les comentaba anteriormente, el ministerio cuenta con un sistema de validación OAuth 2, el cual también solicita tokens de acceso. ¿Cuáles son estos tokens de acceso? Básicamente, bueno, serán las credenciales que serán otorgadas, pues, durante la solicitud de este proceso de RDA. Para hacer síntesis y vamos a detallarlo un poco más, Client ID, Client Secret, Tenant ID, API Subkey y el token son, digamos que datos específicos entregados por el ministerio para esta validación. ¿Qué quiere decir? Que el RDA estará relacionado a unas llaves específicas. ¿Sí? Entonces, es como si yo enviara un documento, pero pues mis credenciales me otorgan y pues me dan como esa huella digital de que exactamente soy yo quien lo está enviando y no lo está enviando otra entidad. En caso de que el paciente tuviera otra atención en otro lugar, bueno, serán enviadas con las credenciales de esa otra entidad, de esa otra IPS o de ese otro profesional. Excelente, súper. Bueno, ya hemos visto bastante detalle globalizado, técnico, puntual y detallado de la metodología que debemos tener en cuenta para que las entidades de salud cumplan con la resolución 1888 de interoperabilidad. La idea es que en este momento pues podamos verificar un poquito más detallado
¿qué procesos deben ejecutar las entidades de salud para dar cabida a este cumplimiento? Sí, Anderson, ya estamos hablando desde la ruta de habilitación. Digamos que en este proceso, como primer ítem y lo más importante, y de hecho lo vamos a estar resaltando durante la presentación, es solicitar las credenciales de acceso. Las credenciales de específicamente el sandbox o entorno de pruebas. Sí, en este orden de ideas lo que se busca es que, como lo indicaba inicialmente, la IPS empiece con el proceso pues, de esta validación de RDA, ¿sí? Que empiece con este proceso de esta integración, del envío de la información, que la información pues corresponda a la estructura esperada por el ministerio. Entonces, la puerta de entrada directamente para iniciar este proceso de validación de RDA es la solicitud de las credenciales del entorno de pruebas, ¿sí? Cada vez que se soliciten unas credenciales, se van a especificar que son o de pruebas o de producción. Sí, pero inicialmente el ministerio lo que entregará son las llaves de acceso para pruebas, entregando también las de producción inactivas. Eso es importante aclararlo. Una vez, bueno, digamos que esta solicitud la pueden hacer a través de la página del Ministerio de Salud, ¿sí? minsalud.gov.co. Y pues aquí, siguiendo la ruta recursos de apoyo, manual de gestión de credenciales, pues podrán realizar la solicitud. Importante también que pues la actualización y que pues los datos estén actualizados tanto en reps como en retos para pues que los profesionales estén al día. Adicional a esto, se debe realizar la configuración en pues eSysma Web. Esta configuración básicamente es añadir las credenciales en un formulario que ya lo tenemos. Ya ahorita vamos a hacer una pequeña demostración de pues cómo se realiza esta validación directamente en el sistema, en donde pues se validará la credibilidad de estas credenciales, la estructura propia de las credenciales y pues que realmente estén correctamente habilitadas. ¿Sí? Esta es la segunda etapa de esta habilitación. La tercera es la certificación. El ministerio nos está indicando, ok, primero tienen que realizar las pruebas del envío de los RDA, que esta IPS esté realizando RDAs a pruebas, ¿sí? Al sandbox de pruebas, que estén cumpliendo con la estructura que se está esperando y una vez tengamos este apartado podamos dar pie a su habilitación, que sería el paso número 4, la validación del paso a producción. ¿Qué se necesitaría en esta ruta de habilitación y en este último paso? Lo único que se necesitaría es que se solicite ante el ministerio la activación de las credenciales de producción y pues asignar estas credenciales en el ambiente productivo pues, del cliente. ¿Qué es lo que estamos haciendo como empresa, como Innovasoft Colombia? Estamos generando ambientes de prueba para pues cada uno de los clientes en, digamos que en grupos específicos. ¿Por qué en grupos? Porque también, bueno, les detallaré un poco más adelante, pero pues el ministerio nos permite pues, realizar la solicitud de habilitar grupos de clientes si realmente ya hicieron pues digamos que su paso por pruebas, ya enviaron RDAs, ya cuenta con RDA en pruebas. Entonces nosotros como empresa podemos estar haciendo la solicitud ante el ministerio de que nuestros clientes se les activen o se les sean activadas las credenciales del ambiente productivo. Perfecto. Ya verificamos un poco más al detalle los procesos de habilitación que deben tener las entidades de salud para ejecutar esta gestión. Si bien un aspecto importante que hemos evidenciado a lo largo de la presentación es que el proceso es bastante compartido, tanto para nosotros como proveedores electrónicos, pero principalmente para las entidades de salud. De nuestra parte, gestionando el proceso de la transformación de los datos que se deben tener en cuenta para ejecutar el proceso normativo, la integración que realizamos al catálogo de CISPRO y CUPS con el ministerio, la metodología de los tokens de seguridad que debemos tener en cuenta y los logs de auditoría para evidenciar que fue correcto el envío o si ocasionó algún tipo de error, qué error y cómo solucionarlo. De la parte de las entidades de salud, pues realizar la actualización de los datos que envían, pues tener activa la habilitación cuando van a gestionar procesos médicos ante REPS y pues solicitar, como lo mencionaba el ingeniero Francisco, esas llaves de acceso pues para que podamos enviar el resumen de la historia clínica. Dentro de la metodología de Sysma Web siempre llevamos el proceso de cumplimiento normativo a la vanguardia. Es algo prioritario para nosotros. Y quisiera, pues, ingeniero Francisco, que nos comentara de lo que hemos ejecutado directamente en Sysma Web, que tenemos vigente para que, pues, nuestros clientes que nos escuchan lo puedan detallar de manera principal, por favor.
Claro que sí, para adelantar de pronto este proceso en cuanto a la habilitación pues, la apertura a ese flujo de envío de RDA. Inicialmente y como prioridad, lo que les comentaba pues en la explicación anterior, lo importante es tener las credenciales realmente de este envío de RDAs. Sin estas credenciales, pues no podemos realizar el flujo, pues como se espera que se realice. Sí, son las que nos dan la puerta de acceso, porque podemos estar construyendo los RDAs acorde a como lo está solicitando el ministerio, pero realmente no podemos dar esa continuidad de esa validación de si el RDA es válido si no tenemos esa llave de acceso, ese diferenciador único que hace que esa atención pues corresponda a esa IPS y a ese paciente. ¿Sí? Actualmente tenemos, pues, digamos que la configuración de credenciales de interoperabilidad en los ambientes de producción, en donde podrán adelantar este proceso. Los campos específicos para este formulario pues corresponden directamente a los datos entregados por el ministerio cuando se entreguen las credenciales. ¿Sí? Luego de poder diligenciar estas credenciales, podremos activar esa funcionalidad que es de validación de credenciales. Pues lo que nos hace es verificar si las credenciales están correctamente activas, teniendo en cuenta que pues se tiene que realizar el proceso de validación del ambiente de pruebas y luego el de producción. Es muy probable que para quienes no estén realizando las pruebas actualmente, pues se les indique que las credenciales están erradas o hay un error en la validación de estas credenciales. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo presente. Estas son funcionalidades que ya están actualmente para la validación de credenciales directamente con el RDA. También tenemos la actualización de datos básicos del paciente. ¿Por qué? El ministerio nos indicó de que teníamos que regirnos bajo ciertas colecciones de datos específicos para que pues se cumpliera con la estructura esperada. ¿Sí? Estos datos, bueno, estas especificaciones son para etnia, para profesión u oficio y para discapacidad. Sí, para etnia pues contamos con un listado específico que nos fue otorgado por el ministerio. Para profesión u oficio estamos rigiéndonos bajo la CIU 88, sí, también está referenciada en la resolución, indicando específicamente que este es el listado de profesiones u oficios que será utilizado pues para este proceso de interoperabilidad. Y la discapacidad que pues además de marcar, sí, también se habilitará pues la selección de a qué discapacidad corresponde, física, visual, auditiva, entre otras. Un ítem importante dentro de la atención propia, pues digamos que estos cambios ya se aplicaron directamente en el ambiente de producción. Es muy probable que muchos de nuestros clientes ya lo hayan verificado y son los antecedentes, ¿sí? Los tipos de alergia. Antes solamente marcábamos si contaba con una alergia o no. ¿Qué nos indicó el ministerio? Nos dijo no. También me deben indicar qué tipo de alergia, pues digamos que tiene el paciente. Entonces contamos con medicamento, alimento, sustancia del ambiente, sustancia de contacto con la piel, picadura de insectos y en caso de que no corresponda a ninguna de las anteriores tipificaciones, pues tenemos la opción de otros. Al leer la resolución detallaba este aspecto y me parece uno de los más importantes a tener en cuenta en cuanto a la globalización del cumplimiento normativo. Lo digo porque aquí los médicos pueden identificar de manera detallada esos antecedentes que tiene directamente el paciente, sus patologías, las alergias mismas que presenta para que el proceso de atención sea muchísimo más ágil y nada, pues podamos mejorar la metodología de atención en salud a nivel nacional. Uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta y que me gustaría que pudiéramos socializar con los que nos acompañan, ingeniero, es ese paso a paso que debe tener en cuenta la entidad de salud para ejecutarlo directamente dentro del software. El proceso del envío de RDA, pues en cierta síntesis, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la historia clínica del paciente en consultas, pues digamos que en el módulo de historia clínica, en la sección de consultas y procedimientos ordenados. Aquí encontraremos un botón habilitado que solamente estará activo pues digamos, si la atención fue correctamente finalizada. Sí, si no está finalizada, no se podrá activar este botón o bueno, no se podrá realizar el envío del RDA. Además de esto, pues durante el proceso de envío de RDA también tenemos un log de eventos en donde estaremos verificando específicamente qué ítems son los que pues pudieron haber generado un error en caso tal de que se generara un error. Y pues en una proyección futura indicar pues descargar el RDA. Como estamos hablando de que esto es un proceso interno, ¿sí? Por ahora no se necesita como esa validación, exceptuando cuando se generen, errores directamente pues durante el proceso de envío.
Durante los errores que se pueden identificar, pues errores presentados por el ministerio, tenemos estos cuatro tipos de errores, digamos que, bueno, o cuatro tipos de notificación, códigos de respuesta. El 200 es cuando el RDA pues, fue generado y almacenado correctamente, ¿sí? El 401 es cuando las credenciales están incorrectas, cuando no están correctamente validadas. 422 cuando pues, el cuerpo de los datos enviados no corresponde a como se está esperando por parte del ministerio. Y error 500 cuando ya presentamos una caída de parte del ministerio. Estos son como los errores que se pueden llegar a presentar. Excelente, ingeniero. Pues nada, ya nos queda muchísimo más claro de lo que debemos tener en cuenta pues, para los aspectos a fluir dentro de la resolución 1888. Pero me gustaría, sé que no solo a mí, sino a todos los participantes que estamos aquí, ya verlo en forma, verlo en tiempo. Entonces, nada, a continuación la idea es que mostremos los aspectos que tenemos directamente en el software, en la plataforma de las credenciales, cómo es el proceso de parte de los médicos en cuanto a la atención y cómo se ejecuta ese envío del resumen de la historia clínica de atención de los pacientes y dado el caso, pues cómo visualizamos dentro de la misma plataforma el éxito de este envío o el error y cómo pues lo corregimos dependiendo el ítem. Entonces, ingeniero, si nos pudieras mostrar, si nos pudieras compartir la metodología desde Sysmo Web de cómo lo ejecutamos, sería genial. Claro que sí, ya les comparto la pantalla y les voy a presentar el sistema para que lo validemos directamente en vivo. Excelente. Mientras tanto, pues reitero, como lo mencioné en un principio, la idea es que en el botón de preguntas e inquietudes nos dejen sus consultas, las validaciones que tengan, las ejecuciones que puedan llevar a cabo, pues para que podamos cumplir con toda la metodología de esta charla, de esta reunión, de este webinar y que no quede ningún aspecto fuera de lo mencionado. Claro que sí. Bueno, digamos que aquí en este punto esta es nuestra puerta de partida, ¿sí? Esta es nuestra puerta durante la ruta de habilitación de interoperabilidad. Aquí que tenemos, tenemos un formulario en donde nos están especificando cada uno de los ítems entregados por el ministerio en cuanto a esta creación de las credenciales. ¿Sí? Estas credenciales pues corresponderán al ambiente de pruebas pues como se indicaba anteriormente. Una vez se realicen las pruebas, pues continuaremos con el paso de producción. En este caso que tenemos, tenemos una validación específica por cada uno de los campos, indicando estricta y pues de manera muy metodológica qué errores puede llegar a tener, teniendo en cuenta de que estas credenciales tienen una estructura muy específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si la validación de un código es incorrecta, pues automáticamente nos va a indicar de que falta un ítem específico, ¿sí? Luego, pues digamos que después del correcto diligenciamiento podremos verificar exactamente, pues, si estas credenciales son correctas. En este caso, estas credenciales, pues, están correctamente validadas y pues automáticamente nos indica un mensaje de que esta verificación, pues, fue exitosa. Esta es nuestra puerta de entrada. Automáticamente aquí el sistema ya lo tenemos conectado a, pues, toda la interoperabilidad. ¿Listo? Una vez, digamos que, o más bien, hasta en este momento podemos contar con que pues ya tenemos la puerta de acceso. Sin embargo, ¿dónde vamos a realizar la atención clínica de los pacientes? Digamos que en el módulo de historia directamente podríamos identificar, pues durante la atención de un paciente, este apartado, en donde estábamos indicando que un botón o pues del envío de RDA no va a corresponder o no va a estar activo si la atención no se ha finalizado. Entonces, en el listado de procedimientos podremos identificar si pues los procedimientos no han sido correctamente realizados. En este caso, es muy probable que estos procedimientos, aunque ya estando realizados, no cuentan con la estructura específica para pues esta validación. Permítanme, busco una atención clínica que ya se haya realizado o bueno, que ya esté así a puertas para el cierre y lo vamos a validar en detalle. Aquí estamos evidenciando cómo desde la plataforma verificamos los procesos de creación de, bueno, dar de alta esas credenciales que verifican por parte del ministerio qué profesional o qué entidad de salud va a enviar los resúmenes, pues para que posteriormente sean identificados por el resto del personal médico al momento de volverle a realizar una atención al paciente. Ya posteriormente verificábamos cómo desde el software manejamos el proceso de la atención común y corriente, como lo venimos manejando años atrás, en cuanto a la atención directamente del paciente, el llenado de la historia clínica, sus conceptos, los campos, los resultados, las recomendaciones y demás detalles. Ya finalizada esa atención,
que no cambia para nada de cara a los médicos. Ya finalizada esa atención, se habilita ese botón que evidenciábamos anteriormente para el envío directamente del resumen de la historia clínica a la plataforma, al ecosistema directamente del ministerio. Si dado el caso en algún momento evidenciamos que ocurrió un error, una novedad, podemos corroborar a través del log de historial, que ya en un momento lo vamos a visualizar, cuál fue el error o si por el contrario, si se permitió corroborarlo de manera adecuada. Entonces, la idea es que podamos corroborar de manera puntual, de manera detallada esta metodología dentro de la plataforma. La idea es que, reitero, nos dejen sus preguntas, dudas o inquietudes a través de la plataforma para nosotros poderlas contestar a través de nuestro moderador, CAR, que hace parte de nuestro equipo de éxito al cliente, a los cuales están dispuestos y brindándoles todo el acompañamiento, todo el seguimiento, toda la metodología de verificación para que a través de nosotros, su operador tecnológico, ustedes puedan dar cumplimiento a toda la resolución 1888 de interoperabilidad. La idea también, equipo, es que si tienen alguna duda o inquietud ya muy puntual, podamos realizar reuniones con nuestro equipo de éxito al cliente, sesiones digitales, ya sea de 15, 20, 30 minutos con el equipo, pues para esclarecerlo de manera puntual con todos y cada uno de ustedes. De nuestra parte, nuestro equipo de marketing, pues desde hace varios meses hemos gestionado el proceso de comunicación de cómo a través de nuestra plataforma estamos gestionando el proceso para que se realice la adecuada metodología de alta de Nicisma Web y que ustedes pues no tengan ningún tipo de inconveniente directamente en este proceso. Si dado el caso, pues dentro de las validaciones con el ministerio llegan a tener algún tipo de inconveniente, vía correo electrónico lo podemos escalar con nuestro equipo de proyectos, con todos nuestros ingenieros, que tenemos un contacto bastante directo con el ministerio y podemos esclarecer todas sus dudas e inquietudes, que digamos que en este proceso normativo somos muy claros, somos muy específicos y siempre les brindamos la mano para los procesos que quieran ejecutar dentro de la plataforma. Otro punto importante que me gustaría mencionarles es que, si se dan cuenta, Innovasoft a través del ecosistema y Web está a la vanguardia en dos aspectos sumamente importantes: el almacenamiento directamente de información en cuanto a seguridad y el cumplimiento normativo. En cuanto a seguridad, con todos los procesos de ciberseguridad mismos, el resguardo de la información, porque pues todos los días no estamos exentos de sufrir ataques cibernéticos, pero por el lado de nuestro equipo de infraestructura estamos a la vanguardia para que esto no afecte sus procesos. Por ese lado tenemos una continuidad de negocio bastante completa. Y por el lado del cumplimiento normativo, como les mencionaba en un principio, tenemos un equipo especializado de producto que siempre está de manera alineada con el ministerio para verificar todo este tipo de procesos de actualizaciones, nuevas normativas, actualizaciones regulatorias que podemos llevar a cabo. Entonces, la idea es que nada, que mantengamos esa confianza que llevamos hace muchísimos años y podamos ejecutar de manera adecuada todos los procesos dentro de la plataforma. Sí, claro que sí, Anderson. Digamos que aquí mientras estamos validando la consulta y pues realizando el cierre, ya los estaremos compartiendo nuevamente. Es importante aclarar que siempre pues nosotros estamos como en ese contacto con el ministerio. Entonces, si en algunas ocasiones se presentan dudas, inquietudes, que incluso podamos llegar a validar como vacíos legales dentro de la norma, así que no especifiquen estrictamente qué información es la que se debe enviar, contamos pues, con esa comunicación y pues en algunas ocasiones el ministerio nos responde pues de la manera más pronta, pero pues siempre y cuando nosotros nos hagan llegar las dudas o inquietudes, las estaremos compartiendo directamente con el ministerio. Perfecto. Vamos a verificar, mientras tanto, por parte de nuestro interventor, por nuestro moderador CAR, dudas o inquietudes que puedan llegar a presentar, pues para esclarecerlas de manera inmediata con nuestro ingeniero, de manera inmediata. Entonces, CAR, muy buenas tardes, te doy la palabra. ¿Qué dudas o inquietudes han presentado los participantes? Muy buenas tardes, Anderson. Muchas gracias. Bueno, por un momento tenemos la siguiente pregunta de señor William Vega. Nos dice lo siguiente: la seguridad entre Web y el ministerio es buena, pero colocándome en el rol del paciente, ¿cómo yo autorizo que cualquier entidad puede consultar mi información o no? Esta es una muy buena pregunta. De hecho, sí nos surgió pues digamos que el cuestionamiento de cómo un paciente podría llegar pues, a habilitar esta atención.
En el diligenciamiento del consentimiento informado, pues estamos hablando de que se da el aval de que se le realice la atención clínica, ¿sí? Dado que esto es un proceso normativo y regulatorio donde cada IPS debe enviar el resumen digital de atención clínica realizado a un paciente, es importante tener en cuenta que esta información es de vital necesidad en cuando se necesite en diferentes apartados. Estábamos indicando que es muy probable que se realice una atención en Barranquilla, ¿sí? Pero pues por algún motivo viajó a Bogotá y en Bogotá se debe continuar cierto tratamiento. Entonces, además de que de pronto el paciente dé el aval de que esta información sea validada o no, el ministerio ya cuenta con una base de datos de información en la que nos está solicitando de que utilicemos pacientes reales. Quiere decir que parte de esta información ya cuenta y pues ya la tiene el ministerio. Gracias, ingeniero. Otra de las preguntas que nos han realizado, digamos, ya están en este transcurso del tiempo es, ¿qué se necesita tener listo antes de solicitar las credenciales al Ministerio de Salud? Esta validación pues que se tiene que tener listo es, bueno, estar actualizado y pues tener toda la información actualizada ante Retus, ¿sí? Pues y ante Reps, básicamente para que la IPS tenga sus datos al día, ¿sí? Una vez tenga sus datos al día, pues el ministerio ya no tendrá ninguna inquietud, ya no tendrá ninguna otra novedad por la cual pueda llegar a de pronto molestar o notificar de que no se le puede generar ni tanto las credenciales de pruebas ni pues las credenciales del ambiente productivo. Perfecto, ingeniero. Otra de las preguntas que nos han venido realizando a lo largo de este tiempo es, ¿el envío del REA envía toda la historia clínica del paciente al Ministerio de Salud? No, realmente lo que estamos haciendo es enviar una parte, pues digamos que muy específica, datos muy específicos que nos está indicando el ministerio. Como pues lo indiqué anteriormente en el RDA de pacientes, solamente estamos hablando de antecedentes, de datos, digamos que específicos dentro de la atención clínica. Antecedentes, alergias, etnia, ¿sí? Datos muy específicos. No corresponde a toda la historia clínica. Esto lo hablamos más como un pasaporte digital de salud en donde no está toda la información, pero es la suficiente y la importante como para pues que otra IPS o en otro apartado se pueda llevar a cabo la atención médica del paciente. Listo, excelente. Otra pregunta. ¿Sirve Web si somos un profesional independiente o una IPS muy pequeña? Sí, claro que sí. Esto aplica, pues, digamos que a todas las entidades de salud. En todas las entidades de salud, pues estamos hablando de que se pueda realizar el envío de la atención, sí, de la atención médica. Entonces, esto aplica para IPS, para EPS, para empresas, pues más pequeñas, sí, para médicos independientes. Entonces, esto es realmente necesario para cualquier persona que realice atenciones médicas. Listo, perfecto. Tenemos una pregunta. Si el envío del RDA es automático, ¿el sistema hace el envío o quién lo debe hacer y en qué momento? Como actualmente estamos en ese proceso de la validación de que la estructura de los datos esté correctamente definida, temporalmente el proceso no es de manera automática, sí, se debe hacer de manera manual. Ya estamos finalizando el proceso para mostrarles el apartado en el que se cierra la historia clínica y se da la habilitación para el envío de RDA. Entonces, mientras definamos específicamente la estructura necesaria para realizar el envío del RDA, pues debemos continuar con estas validaciones de manera manual. Listo, gracias, ingeniero. Listo, digamos, otra de las preguntas que nos hacen regularmente es ¿cuánto tiempo tarda el proceso completo de habilitación? El proceso completo de habilitación, pues digamos que tiene ciertas etapas en las que unos tiempos se pueden extender más que otros. En este proceso de habilitación tenemos entendido que es la solicitud de las propias credenciales de pruebas, eh,
Luego, pues digamos que el proceso de validación directamente en el ambiente de pruebas de que se envíe correctamente la estructura del RDA, que correspondamos estrictamente pues a esta estructura, que nos devuelva el código vida. Una vez tengamos este apartado, pues digamos que este tiempo puede extenderse porque por ciertas implementaciones, pues digamos que atención médica o diligenciamiento en la propia historia, puede que no cumplamos con esta estructura. Entonces es necesario realizar estas pruebas. Una vez pues, se realicen estas pruebas, se realiza la solicitud ante el ministerio para la habilitación de las credenciales en el ambiente productivo, que pues ya sería el último paso dentro de este flujo de habilitación. Durante pues este proceso, lo ideal es que se realicen las pruebas lo más pronto posible, porque es probable que la comunicación con el ministerio pues se realice de una manera un poco más tardía. Entonces, digamos que este proceso puede realmente variar. Listo, perfecto. No, listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya podemos continuar. Listo, perfecto, claro que sí. Voy a continuar con la presentación indicando específicamente pues dónde se realizaría el proceso del envío del RDA. Entonces, comparto nuevamente mi pantalla, indicando en el módulo de historia clínica, tenemos una atención realizada pues directamente para un paciente que pues ya está a puertas de finalizar su atención, ¿sí? Ya teniendo en cuenta todos los datos diligenciados y pues mencionados con anterioridad, lo que hacemos es directamente pues cerrar la historia clínica. Una vez tenemos cerrada la historia clínica y pues que nos notifique que está cerrada correctamente, podremos dirigirnos nuevamente ante procedimientos ordenados y pues automáticamente acá, si se dieron cuenta, ya está habilitado el botón de envío del RDA. Este botón de envío del RDA lo que va a hacer es generar una alerta indicando que se está generando y enviando el RDA. ¿Qué está haciendo este proceso? Digamos que de manera interna, lo que está tomando es sintetizando la información, generando y pasándolo por el motor de validación eh, en el cual pues también irá relacionado a las credenciales que pues configuramos previamente. Sí, este es como el consolidado que se lleva en esa segunda capa, como lo mencionábamos anteriormente. Luego, pues digamos que aquí, listo, ya quedó diligenciado, ya quedó enviado, ya el botón está inactivo porque ya se envió. Entonces, bueno, ¿cómo valido que esto realmente sea correcto, además de la notificación que pues vimos en este apartado? Nosotros contamos con un apartado para visualizar, pues digamos que el registro de eventos de todo lo que se ha enviado, ¿sí? De todos los envíos realizados. En este caso, pues para esta última atención, tenemos un estatus 200, que en nuestros, digamos que acrónimos o códigos de verificación correspondería a que pues el RDA fue enviado correctamente. En este caso, este RDA corresponde al tipo paciente, ¿sí? El RDA de paciente, y pues la respuesta 200 ya nos indica específicamente todo el apartado y todos los datos específicos que se tienen que enviar para que se cumpla la estructura según lo solicitado por el ministerio. ¿Sí? En algunas ocasiones puede que la validación directamente falle, que nos genere errores, ¿sí? En donde nos puede indicar aquí, pues vemos que esta validación nos indica que existió un error directamente con la validación, directamente con la API del ministerio, o que pues pudimos tener un error en la validación de las credenciales, ¿sí? La idea es que se especifique directamente en este apartado cuál fue el error que se identificó. Este apartado no lo vería el médico, realmente lo vería un personal un poco más administrativo, un personal que realice el seguimiento y pues la auditoría interna en el proceso de pues el envío de los RDA. En este caso tenemos 3 RDA enviados pues correctamente, en donde si identificamos, y muy importante lo que les mencionaba con anterioridad, los datos deben ser reales. En este caso pues un médico con un documento de este tipo pues o con este número, perdón, no va a encontrarse directamente en la API. Entonces, esto es importante tenerlo muy presente, que las pruebas se realicen con números de identificación de médicos reales y con números de identificación, pues, de pacientes reales, teniendo en cuenta que, pues, nosotros, bueno, las IPS se están atendiendo pacientes constantemente, tomar uno de estos datos y utilizarlo como pruebas. El ministerio básicamente nos está indicando lo siguiente: si el RDA tiene esta respuesta, que es una respuesta 200, y cumple con la estructura que me están solicitando, o bueno, que les estoy indicando de parte desde el ministerio, em, automáticamente nos da la habilitación del paso a producción.
¿sí? Esta es la validación. Una vez ya tenemos estas credenciales, podemos solicitar al ministerio y decirle, ya hicimos la validación, por favor verificar con el número o sí, con el número de cédula del paciente, los CRDA generados, pues relacionados a ese paciente y que nos relacionen efectivamente desde qué IPS viene, de pues el resumen que se envió, los datos que se enviaron, para que pues se habilite la validación directamente de las credenciales de producción. Ingeniero, muchísimas gracias por toda la explicación, por toda la metodología que visualizamos el día de hoy con relación a la resolución 1888 de inelegibilidad. La idea de equipo es que, como lo visualizábamos el día de hoy, podamos gestionar todo el proceso con el acompañamiento de nuestro equipo de éxito al cliente, con el fin de realizar las pruebas, verificar las credenciales y ejecutar todo el proceso para que en producción lo ejecutemos de manera adecuada. Sin más ni más, nuevamente agradecerle al ingeniero Francisco por toda la explicación técnica, teórica y práctica. A Car, nuestro moderador, en cuanto a las consultas, dudas o inquietudes que presentaron, pero principalmente ustedes por acompañarnos en este espacio, en este momento. Como lo mencionaba en un principio, la idea es que esta grabación de esta presentación la vamos a compartir con nuestro equipo de marketing y nada, brindarles el espacio de campo abierto con nuestro equipo de éxito al cliente para que cada uno de ustedes en sus entidades de salud pues puedan cumplir con este proceso a través directamente de nosotros. Sin más ni más, muchísimas gracias por el espacio y que tengan excelente resto de tarde. Muchas gracias, Anderson, también por la invitación y pues esperamos también sus dudas, sus inquietudes, tenerlo muy claro, muy presente de pronto cada uno de estos aspectos que fueron explicados durante la sesión. Si hay de pronto dudas o inquietudes, pues lo pueden remitir pues directamente con nuestros equipos y pues las dudas serán solucionadas. En caso tal de que de pronto una duda sea mucho más específica, mucho más técnica, pues lo que les comentaba, la estaremos escalando con el ministerio directamente. Así es. Muchísimas gracias para todos. Excelente tarde.